Amigos, una vez más bienvenidos a TGPDF, Análisis Mundialista. En esta ocasión vamos a hablar sobre los 16avos de final y vamos a empezar primero definiendo quiénes fueron los que quedaron clasificados como mejores terceros. Entonces, en la lista de los mejores terceros aparece República del Congo de primero, eh, con 4 puntos. Bueno, en realidad, de los mejores 8 terceros, pues los primeros 7, valga el conteo, los primeros 7 tienen 4 puntos. Y solo Senegal clasificó con 3 puntos de manera impresionante, eh, porque Senegal, eh, si uno revisa lo que hizo en el Mundial, eh, Senegal no lo fue tan mal en la fase de grupos, eh, y Senegal logró eh, una victoria sobre Irak, eh, y esa victoria fue suficiente para clasificar como tercero. En un segundo, el performance de Senegal. Y Senegal perdió 3-1 con Francia, eh, perdió 3-2 con Noruega, pero lo que pasa es que en el último partido le ganó 5-0 a Irak. Eh, con eso tenía 8 goles a favor y 6 en contra, con una diferencia de 2, y por eso Senegal se convirtió en el octavo mejor tercero, dejando atrás a equipos como Irán, pues que Irán no tenía diferencia de goles, y tampoco solo tenía 3 goles anotados. Corea del Sur, que tenía negativo, Escocia, que tenía negativo, y aparecía Uruguay como un tercero, pero eh, con 2 puntos. Y aquí es lo que discutíamos, que Bielsa pues destruyó otra vez a un equipo importante, esta vez a Uruguay. Eh, no sabemos qué va a pasar con Bielsa, no sé qué va a pasar con los bielsistas, pero definitivamente creo que está muerto ese concepto de morir con calidad del técnico. Creo que los técnicos tienen que entender un poco que el fútbol es más moderno y que deben de escuchar más a los jugadores. Por ejemplo, lo que pasa con Scaloni, que Scaloni entiende muy bien lo que quiere en la cancha. En este caso, piensan que tienen que darle un equipo a Messi y eso es lo que logran con un éxito. Pero vamos a ver qué ocurre con Bielsa. Se van a llegar a Uruguay y ya veremos que nos depara el futuro con esta selección, porque definitivamente quedó ahí la historia de que Bielsa vuelve a destruir un equipo y no hace lo que la gente cree que va a hacer, de poner un cuadro que pueda dar la pelea, porque definitivamente Cabo Verde y Arabia Saudita no eran rivales tan fuertes, pero en la cancha no pudieron los uruguayos, así que no quedó Uruguay fuera. Pero lo importante aquí es que eh, los equipos que clasificaron como mejores terceros fueron República del Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Paraguay y Senegal. Estos equipos clasifican. Vemos que tenemos a 2 equipos sudamericanos como Ecuador y Paraguay, y tenemos 2 equipos de Europa, como son Suecia y Bosnia y Herzegovina. Y después vemos que tenemos 4 equipos de África, que son República del Congo, Ghana, Argelia y Senegal. Así que, bueno, así fue como terminó esta fase de grupos, y cómo quedaron entonces, los grupos, ¿no? Hablemos un poquito rapidito. En el grupo A, México quedó con 9 puntos,
Sudáfrica con 4, Corea del Sur con 3 y Chequia o República Checa con 1. En el grupo B fue Suiza, que quedó en primer lugar con 7 puntos, Canadá con 4, Bosnia y Herzegovina con 4 y Qatar con 1. Y recordemos que la diferencia es que Canadá pues le ganó por 6-0 a Qatar y eso fue lo que permitió que pudieran ellos quedar segundo. En el grupo C, Brasil quedó con 7 puntos, Marruecos con 7, Escocia con 3 y Haití se despidió con 0 puntos. Y aparte de 0 puntos, 0 goles. O sea, Haití no anotó ningún gol. No, perdón, miento. Bien, Haití anotó, perdón, Haití anotó, se me había olvidado que 4-2 contra Marruecos, disculpen, estaba viendo mal, 0 puntos para Haití, pero 2 goles. Los goles, pero recibió 8 y tienen una diferencia de -6. Pero en el grupo D, Estados Unidos primero con 6 puntos, Australia con 4, Paraguay con 4 y Turquía, sorpresivamente, pues ganó el último partido, hace 3 puntos y Estados Unidos pasó de primero y Australia y Paraguay pues pasaron segundo y tercero respectivamente. En el grupo E, en primer lugar Alemania con 6 puntos, segundo lugar Costa de Marfil con 6 puntos, eh, Ecuador con 4 y Curazao con 1. Aquí lo importante es que Alemania queda primero por la goleada 7-1 contra Curazao. Y digamos, lo importante de Curazao fue que anotó un gol contra Alemania, un empate que parecía sorpresivo, pero creo que ese empate provocó la joya alemana porque después metieron 7. Pero lo importante de Curazao es que debuta en este gol y no solo eso, sino que le arrancó un punto a Ecuador, que puso a Ecuador en, en jaque porque tenían que hacer lo que hicieron, que o le ganaban a Alemania o no clasificaban bien en una cosa impresionante por ganar de Alemania. Bien, luego en el grupo E, en primer lugar, Países Bajos con 7, Japón con 5, Suecia con 4, Túnez con 0 goles, con 0 puntos, perdón. Túnez ya anotó un gol, Túnez anotó 2 goles y el problema es que Túnez fue la peor selección africana porque fue la que no clasificó y la que quedó de último, impresionante. Y en el caso de Japón, eh, es la única selección asiática, aunque no de la Confederación Asiática, porque el otro equipo que clasificó fue Australia. Recordemos que Australia, aunque es diseñada, juega en Asia, pero Japón fue la única confederación, el único equipo de la Confederación Asiática que logró clasificar y clasificaron segundo. Pero en el grupo G, Bélgica quedó con 5 puntos, Egipto con 5 puntos, Irán con 3 puntos y Nueva Zelanda con 1. Aquí lo triste fue ver cómo Irán se despedía y no perdieron ningún partido, pero no pudieron ganar. El último partido que pudieron ganar, eh, no sé, creo que Irán injustamente pierde ese partido. Como les decía en esa ocasión, que nos explique bien la FIFA cómo está clasificando los cuartos de lugar, porque también en el partido contra Colombia, ese gol que anotó Colombia parecía que estaba en buena posición, pero la FIFA dijo que no, y entonces no, porque otra cosa hubiera sido que Colombia pasara con 9 puntos, pero por lo menos quedaron de primeros. Pero en este caso, digamos, Irán no clasificó, pero no perdió. Pero en el grupo H, España queda con 7 puntos, Cabo Verde con 3, Uruguay con 2 y Arabia Saudita con 2. Lo que pasa que en este grupo, por tantos empates que hubieron, Cabo Verde logra pasar. O sea, Cabo Verde en realidad no ganó ningún partido porque tuvo 2 empates. Inclusive en el último partido empataron 0-0 con Arabia Saudita y
ambos clasificaron con 3 puntos como segundos. Creo que lo vamos a revisar, pero creo que es el caso más curioso porque clasifican segundo con 3 puntos. Luego en el grupo I, Francia queda de primero con 9 puntos, el segundo con 6, Senegal con 3, Irak con 0, Irak que anotó un gol, Irak anotó un gol, pero recibió 12 goles, muchos goles. Eh, y, y bueno, pasa que sí, le metió 4 en Noruega, le metió 3 Francia, ahí van 7 y 5 de Senegal, 12 y solo anotaron 1 contra Noruega. Bien, en el grupo J, Argentina quedó primero con 9 puntos, Austria segundo con 4, Argelia tercero con 4 y Jordania con 0 puntos, pero lo que les mencionaba de que Jordania, aunque no ganó puntos, hizo un gol en cada partido, y siendo para mí, en realidad creo que los 3 goles de Jordania fueron buenos. Creo que los jugadores son muy rápidos, pero tal vez en el último partido el portero sí definitivamente le pasó un poco de Muslera que eh, las jugadas no las sabían completar. Bueno, luego en el grupo K, Colombia, como les decía, quedó en primer lugar con 7 puntos. Luego Portugal con 5 puntos, y el Congo con 4 y Uzbekistán con 0. Uzbekistán que fue otro equipo que debutó, eh, pero que no pudo hacer mucho, no hizo puntos, pero sí hizo goles, porque Uzbekistán anotó 2 goles. Así que en 0 puntos para Uzbekistán. Y en el grupo L, Inglaterra termina con 7 puntos, Croacia termina con 6 puntos, Ghana con 4 y Panamá lamentablemente se despide con 0 puntos, y Panamá en esta ocasión no anotó gol. Así que, bueno, así quedaron los grupos y como les decía, caso curioso porque en Cabo Verde, en ese grupo, quedó segundo, en su grupo quedó segundo con 3 goles y fue el único equipo que logró pasar con 3 puntos, con 3 puntos, y fue el único equipo que logró pasar. Definitivamente, Uruguay fue la decepción de esta primera jornada porque queda eliminado, eh, eh, y definitivamente pues era lo que no se esperaba. Entonces, ¿qué equipos quedaron eliminados? Corea del Sur y República Checa por el grupo A, Qatar por el grupo B, Escocia y Haití por el grupo C, Turquía por el grupo D. Turquía, que creo que también fue la gran decepción, no tuvo el nivel de su segundo mundial, ya en el 2002. Curazao, que fue la debutante en el grupo E, eliminada. Túnez, como les decía, que fue la única, increíble, la única selección africana que no clasificó. Luego Irán y Nueva Zelanda tampoco clasificaron. Uruguay y Arabia Saudita, Irak tampoco clasifica, pues bueno, vamos a ver. Decía que en el grupo de Túnez era la única selección americana que no había clasificado. Luego Irán y Nueva Zelanda por el grupo G, tampoco clasificaron los Estados. Uruguay y Arabia Saudita por el grupo H no clasifican. Irak por el grupo I no clasificó. Jordania por el grupo J no clasificó. Uzbekistán por el grupo K no clasificó y Panamá por el grupo L. Entonces, tal vez aquí lo sorprendente es que de todos estos equipos, Uruguay fue el equipo que tal vez más capacidad tenía porque, aunque no se vive de la historia, como dicen los argentinos, pero Uruguay definitivamente debió haber clasificado, pero es que definitivamente que Cabo Verde y Arabia Saudita le dieron
un gran dolor de cabeza porque con esos empates no pudo Uruguay, y Uruguay quedó tercero, pero eliminado. Así que esa es como tal vez la gran sorpresa de que Uruguay no haya podido clasificar. Bueno, con todo esto, entonces, eh, son 12 grupos los que tenemos, porque 12 por 4 son 48, eh, y son 6 partidos por cada grupo. Entonces 12 por 6 nos da 72. Y entonces, eh, entonces resulta que son 104 partidos y eso fueron 72, nos queda un total de 32 partidos por disputar, y vamos a ver qué es lo que pasa con estos 32 partidos que ya nos quedan. Se acaba el mundial muy rápido, como les decía, creo que el formato de 48 equipos es muy bueno, es más emocionante, pero vamos a ver qué ocurre si en el futuro deciden ampliar. Bueno, para cerrar este video, quiero comentarles que cómo quedan los 16 final. Entonces, vamos a ver un partido Alemania-Paraguay, que yo creo que en ese partido eh, Alemania debería de pasar definitivamente rápida, fácil, porque tiene un mejor equipo, pero vamos a ver si Paraguay puede imponer su juego, pero realmente el problema es que no le dimos juego a Paraguay, salvo en un seguro contra Turquía, pero fue lo único que hicieron y después ya no hicieron nada, porque Estados Unidos los borró del mapa y yo creo que Alemania va a hacer lo mismo. Recordemos que ya habían jugado antes en octavos de final, si no estoy mal, quedaron 4-1 en ese mundial, creo que fue en el mundial de Sudáfrica, si no estoy mal. Así que vamos a verificar que yo no espero. Estoy seguro que en este mundial eh, y Paraguay no pudo hacer nada porque, si mal no recuerdo, se lo llevó una goleada de 4-1. En el mundial de Sudáfrica, Paraguay le ganó el Eslovaquia 2-1. Eh, y lo que pasa es que ahí fue Paraguay perdió con España. España, sí. Y entonces, sí, bueno, sí, aquí menciona que el mundial que yo les estoy diciendo donde jugaron fue en Corea, Japón, y el marcador fue de 1-0, ganó Alemania. El 4-1, no sé dónde lo saqué, tal vez como esto de la IA, las alucinaciones, no sé dónde lo saqué, pero sí, fue en, en octavos de final, con 15 de junio, Alemania 1-0 sobre Paraguay. Entonces, eh, creo que Alemania debería de ganar, pero vamos a ver si Paraguay tiene algo que decir, y si está una sorpresa. Bueno, en el otro partido vamos a ver, en otro partido vamos a ver a Francia contra Suecia, y visto lo visto que nos dicen por ahí, creo que Francia no tendría problema para ganar este partido. Luego en el partido de mañana vamos a ver a un Sudáfrica-Canadá,
Y yo creo que Canadá, por ser local, tiene que ganar. Luego vamos a ver un Países Bajos contra Marruecos. Y a menos que pase otra cosa rara, Países Bajos debería de ganar, pero vamos a ver si Marruecos logra superar a Países Bajos. No también un Portugal en Croacia. Vamos a ver al bicho Cristiano Ronaldo contra Luka Modric. Aquí de verdad que fue difícil, pero yo creo que va a ser Portugal el que va a pasar, eh, y va a dejar a un pronunciado a un lado. Creo que se acabó la generación de Croacia y vamos a ver si pueden tener un reemplazo generacional, pero yo creo que hasta aquí llegó el camino. En otro partido, vamos a tener a una España contra Austria, eh, y España debería de ganarle fácil a Austria, pero vamos a ver si Austria da la sorpresa. Luego tenemos Estados Unidos, Bosnia. Y definitivamente, yo creo que Estados Unidos, por ser local, debería de ganar. Luego tendremos un Bélgica, Senegal. Evidentemente, yo creo que Bélgica es muy superior a Senegal, debería de pasar. Luego tenemos un Brasil-Japón, que lo mencionábamos en su momento. Este es un partido que se menciona que es un partido como el de los supercampeones, en donde en esa serie, recordemos, eh, bueno, es que lo interesante es que eh, se menciona que en los supercampeones que dijeron el Brasil Japón en el 2026, y en ese mando nunca se supo quién ganó. Y entonces vamos a ver qué pasa, porque vamos a ver qué pasa porque se menciona que Japón tiene un buen nivel, eh, y podría dar la sorpresa ganando a Brasil, pero yo creo que eso no va a pasar. Eh, Bien, quería compartirles algo rápidamente, y es que en este partido, eh, Japón y Brasil, resulta que ha sido como una tendencia, porque, este partido definitivamente eh, es como aquella época del 2002, cuando los supercampeones estaban en su apogeo, y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, pero definitivamente para Japón va a ser una verdadera prueba. Y si Japón gana, no me quiero imaginar lo que va a pasar en Brasil, pero yo creo que sí, Brasil aún tiene el nivel
para mantenerse contra los japoneses. Bueno, vamos a ver qué pasa. Veamos, entonces continuamos. También tenemos el costo de marfil noruego. Yo pienso que Noruega va a pasar fácilmente. Luego tenemos un México-Ecuador. No sé cuántas veces han jugado México y Ecuador en los mundiales, pero yo creo que esta vez por la localidad México debe pasar. Pero vamos a ver, yo creo que Ecuador sí es mejor que México actualmente, pero México por ser local debería de pasar. Luego tenemos Inglaterra contra República Democrática del Congo, y pienso que Inglaterra debería de pasar. Luego tenemos aquí una cosa interesante, que es que Argentina va a jugar contra nada más y nada menos que Cabo Verde, y me voy a llevar esa porque yo pienso que va a ganar Argentina, pero lo que quiero mencionar es que no sé cuántas veces habrá pasado que un debutante juegue contra 3 campeones del mundo. Supongamos que empate los 3 partidos, no sé si va a ser algo histórico, porque sería debut y empate, y empate contra 3 campeones del mundo, y contra un campeón de Asia, como lo es Arabia Saudita, pero definitivamente que Argentina eh, debería ganar fácilmente. Luego tenemos un Australia-Egipto. Voy a buscar por Egipto, creo que Egipto tiene equipo suficiente para ganar. Y luego tenemos un Suiza-Argelia, y voy a apostar por la Suiza, porque yo creo que Suiza sí tiene un mejor equipo, porque todos juegan en Europa y creo que es bastante buen equipo. Y por último, Colombia gana, creo que será el partido. Entonces tenemos 16 equipos ya, 16 partidos ya establecidos. Y viendo un poquito el fixture, me parece que todo está pensado para que hubiera sido una final México o Estados Unidos, que dicen ustedes si se llama, o que hubiera una final Francia-Argentina una vez más. Y como les decía, Portugal, al no haber quedado de primero, complicó su camino, porque si Portugal gana, le va a tocar nada más y nada menos que contra el ganador de España y Austria. Entonces, y definitivamente Portugal, si pasara, tendría que llegar a una semifinal contra Francia. Entonces, está difícil. Y el camino argentino, digamos que está un poquito fácil, porque Argentina, si logra ganar, le tocaría a Egipto, y si digamos, se diera el caso de que pasa Suiza y Colombia, le tocaría contra Colombia, digamos, que Colombia le ganara a Suiza o contra Suiza, y evidentemente Argentina tiene la de ganar. Entonces yo creo que, estoy seguro que Francia y Argentina llegan a semifinales. ¿Quiénes serán los otros dos? Está difícil, porque yo pienso que podría ser España-Francia en una semifinal, y la otra pudiera ser Brasil o Brasil o Inglaterra, pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Tal vez México da la sorpresa y llega al final. Entonces, amigos, están listos los 16 de final. Mañana, como les decía, Canadá-Sudáfrica, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que nada, espero que les esté gustando esta serie mundialista, y nos vemos. Hasta la próxima.